tardes. Vamos a dar inicio al taller virtual de tesis clase 2. Bueno, entonces vamos a recordar lo avanzado en la primera clase del taller virtual y entonces habíamos nosotros avanzado por la idea y tema de la investigación. Pero antes habíamos puesto una etapa en la cual todos nosotros postulábamos a ser tesistas y algunos ya estábamos en esa etapa, ¿no? Que era una etapa de responsabilidad que hoy vamos a consolidar más o menos el proceso de la etapa de un tesista en el proyecto de investigación, que posteriormente de la ejecución viene ya el informe, ¿no? Entonces, son 3 etapas dentro de tu proceso de tesista, ¿no? Primero, haces el proyecto de investigación, ejecutas y luego el informe de la investigación. Listo, entonces teníamos la idea o tema de investigación, luego abordamos la búsqueda de antecedentes y cómo se estructuraba. Luego vimos lo que es el planteamiento del problema, de lo general a lo específico. Asimismo, dentro de ello se hizo la identificación de las variables, ¿no? Y qué importante identificar las variables, porque una vez identificada y ya consolidada estas variables, se podía continuar a hacer la formulación del problema, la formulación del objetivo, y en esta etapa ya podíamos postular un título tentativo. Justificación e importancia. Esto era importante para los proyectos que se están postulando a financiamiento o de algún otro concurso que hace Concitec con sus propias universidades, ¿no? Y dentro de ello también para justificar la tesis que ustedes están postulando, ¿no? Y entonces les decía que justificación responde a por qué lo realizaba y la importancia es para quién o para qué lo realizamos. Y cabe señalar que en medida que va la investigación a aportar o a solucionar los déficits de conocimiento, eso va un poco a la problemática, ¿no? ¿Recuerdan la problemática? ¿Por qué hacíamos toda esta investigación y en qué se diferenciaba un poco los proyectos de investigación o de tesis respecto a los proyectos de inversión? Los proyectos de tesis llenan vacíos del conocimiento, ¿no? Esos vacíos de conocimiento que todavía no están investigados, desarrollados, propuestos, ahí es donde debemos apuntar, ¿no? Se debe considerar asimismo realmente acerca de la trascendencia del tema, ¿no? O problema de investigar. Entonces, para esta parte se ha propuesto 4 preguntas. ¿Cuál es la situación problemática que pretende investigar? ¿Qué se va a realizar al respecto? ¿Cómo contribuye su investigación a la comunidad científica o a la humanidad? ¿Y para quién va dirigido? ¿Cuáles son los beneficios sociales? Ustedes responden estas 4 preguntas, después ya redactado están las preguntas y esa es más o menos la estructura de una justificación, la manera como se debe estructurar, ¿no? Bueno, en esa parte había que responder todas estas preguntas para que esté estructurada su justificación. Entonces pasamos a las bases teóricas. A ver, dentro de las bases teóricas vamos a hacer un esquema. A ver, vamos a construir 2 columnas con un techo, ¿no? Representando a una edificación. Entonces, las columnas son las bases teóricas de lo que tú postulas, en este caso de la tesis, ¿no? Si tus bases teóricas no están bien sustentadas, bien fundamentadas, la tesis se cae. Y entonces esta parte es importante porque representa dentro de esta estructura de una edificación, hay que tenerla bastante fundamentada. Entonces, ¿qué se tiene que fundamentar respecto al marco conceptual, al marco histórico, al marco legal, al marco referencial, al marco institucional y se amerita en algunos casos el doctorado, el marco filosófico y todos los marcos que puedan ameritar la investigación? ¿Qué va en el marco conceptual? En el marco conceptual tenemos que empezar definiendo las variables. Tú ya tenías identificadas tus 2 variables en la primera clase, entonces definimos qué significa una variable y qué significa la otra variable, ¿no? Entonces primero arrancamos por los conceptos de las variables, ¿no? Y después los conceptos generales. Entonces dentro del marco conceptual tenemos 2, conceptos generales y conceptos de las variables. Dentro del marco histórico, no todas las tesis ameritan marco histórico, pero hay otras que sí. Por ejemplo, uno quiere buscar cómo empezó cronológicamente el desarrollo en el sistemas de naturación de techos verdes, paredes verticales, por ejemplo, y entonces había que buscar el marco histórico de cómo se venía país en país, año a año, desarrollándose y hasta cómo llegó a nuestro país o a Latinoamérica. El marco legal amerita en todas las tesis de ingeniería, el marco legal, que es la parte del marco normativo, ¿no? Pueden ser normas nacionales o internacionales y todo lo que son análisis de suelo, agua y otros análisis que pueda existir en calidad del aire, incluso mediciones remotas. Hay normas técnicas, ¿no? Que hay que considerar. Y en el marco referencial, ¿qué podríamos considerar?
todo el tema estadístico, teóricos, los libros, si se han hecho algunas fórmulas respecto a lo que se está trabajando, todo lo referencial al tema, ¿no? Y el marco institucional, ¿qué instituciones van a contribuir en el desarrollo de la investigación? Por ejemplo, a veces hay instituciones como los ministerios que contribuyen con información, el ANA, tu misma universidad, los centros de investigación o las empresas privadas o las municipalidades también. Entonces, dentro de la investigación hay que considerarlo como marco histórico a todas las instituciones que puedan haber facilitado información y eso le da bastante peso en un concurso de financiamiento para proyectos de tesis. Bueno, y dentro del marco teórico existen las formas de darle cita, ¿no? Esta metodología que estamos desarrollando no es absoluta, no quiere decir que en todas las universidades se trabaja de esta manera o todos los investigadores deberían trabajarlo de esta manera. Continuamos, entramos a la parte del método. ¿Y qué es el método? Y aquí podemos tener un camino, nos va a conducir, ¿no?, hacia el objetivo que nosotros necesitamos o estamos buscando, ¿no? Es la parte en la que se describe cómo se va a llevar a cabo la investigación, ¿no? Y tiene dentro inmerso pues el muestreo, el diseño, tipo de investigación, ¿no? Y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí hay una frase en que dice, es muy importante ya que su correcta elaboración y aplicación depende de la fiabilidad y calidad de los resultados de los estudios. Eso es importante. Continuamos. Entonces, dentro de ello nos vamos a encontrar con una serie de información y a veces terminamos más confundidos. Bueno, según la intervención del investigador, existe el experimental y el observacional, ¿no? ¿En qué se diferencia? Experimental uno tiene que hacer la manipulación de variables y en el observacional es sin intervención del investigador, ¿no? Según la planificación de la toma de datos, podemos tener prospectivos y retrospectivos. ¿Qué quiere decir? A la fecha, los datos anteriores realizados por otros autores son datos retrospectivos o datos secundarios. La data secundaria la utilizamos nosotros, sí, la utilizamos en las bases teóricas, ¿no? Y la data que nosotros vamos a generar es la prospectiva. Y no necesariamente de repente generamos nosotros, pueden generarlo de repente estaciones meteorológicas de Cenami, por ejemplo. Pero las datas, las mediciones que nosotros hacemos se denominan datos primarios y esos serían los datos prospectivos de la investigación. Según el número de ocasiones en la que se mide la variable de estudio, por ejemplo, tenemos el transversal, que es de una sola medición, y el longitudinal de varias mediciones. Según el número de variables de interés, el analítico y el descriptivo. El analítico, que trabaja con dos variables de interés, análisis estadístico por lo menos es bivariado, porque se plantea y pone a prueba la hipótesis, ¿no?, según el nivel más básico que establece la asociación entre estos factores. Y el descriptivo es un análisis estadístico, pero es univariado, ¿no?, por lo que solo se describe o estima parámetros en la población de estudio o a partir de una muestra. Y entonces, ¿cómo nosotros nos enfocamos en el área de ingeniería? Porque lo que les acabo de describir está plasmado para todas las áreas. Y aquí tenemos los niveles de investigación, desde el exploratorio, descriptivo, relacional, algunos correlacional, aplicativo, predictivo y aplicativo. ¿Y cómo aplica todo esto para nuestra área de ingeniería, no? Mira, lo hemos definido de esta manera. Dice, la presente investigación se basa en la aplicación del método científico. Y en ingeniería, generalmente, íbamos trabajando con el diseño experimental, ¿sí?, mayormente con temas experimentales, y se empieza a describir, ¿no?, por qué se interviene en la variable independiente o por qué se manipula la variable independiente, y hay que describir cuál es esa variable que está manipulando, ¿no? Por eso he dejado puntos suspensivos de acuerdo a cada investigación. Y si es experimental, puede ser de tipo cuantitativo o cualitativo, ¿no? ¿Y por qué cuantitativo? Porque se miden variables cuantitativas, variables numéricas, y hay que poner qué variables numéricas están midiendo. Y el nivel sería, para este caso, un nivel aplicativo, porque el área de ingeniería, en su mayoría, tiene que ser de nivel aplicativo, porque se plantea resolver un problema y qué tipo de problema piensa resolver. Pero ¿qué pasa? Tu diseño es no experimental, ¿no? Hay que fundamentar por qué no es experimental, ¿no? Y si fuera no experimental, puede ser cualitativo o cuantitativo o mixto también, ¿no? Puede cumplirse en esos tipos ambos. ¿Y cuál sería el nivel? Será un nivel descriptivo, predictivo o cualquier otro nivel que acabamos de ver. ¿Y quiénes hacen proyectos de tesis no experimentales? Por ejemplo, las mediciones remotas, ¿no? Listo. Entonces tenemos dos diseños dándole para el área de ingeniería, ¿no? Bien, tu proyecto es experimental o no experimental, ¿no? Por ahí ya tenemos el diseño. Si es tipo cuantitativo, cualitativo o mixto. Y el nivel generalmente aplicativo. En algunos casos van a ser predictivos o descriptivos, pero generalmente ingeniería aplicativo. Continuamos. Entonces, aquí entramos a lo que es la muestra, ¿no? Y aquí muchos en el área de ingeniería tienen problemas con la muestra. Bueno, según este autor, en 1991, se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para representar. ¿Qué quiere decir? Que la muestra es una parte representativa de la población.
Y entonces en ingeniería, cuando nosotros estamos trabajando con un glaciar, o de repente estamos trabajando en una cuenca, un lago, una edificación, un humedal, y a veces no es representativo de otro. Entonces, ¿cómo se aplica ahí la muestra? Eso es un poco lo que diferencia al área de ingeniería con las otras áreas. A ver, ¿la muestra tiene que ser representativa de la población? Sí, estábamos describiendo, según el autor, dice acá, es deber del investigador determinar bajo qué criterios analizará la semejanza para obtener una población. Entonces, aquí está basado a criterio también del investigador, ¿no? Y esas semejanzas o características son definidas con claridad y sirven para segmentar una muestra concreta y con validez. Claro, entonces, las características o semejanzas que tiene tu muestra debe ser representativa de la población. Y se pueden producir errores imprevistos e incontrolados. Claro, estos errores, cuando tú sesgas una muestra, ¿no? Bueno, esto es en un contexto pues generalizado, pero ¿cómo lo manejamos para el área de ingeniería? Porque es la parte que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos los tipos de selección de muestras? Existen dos, ¿no? La probabilística y la no probabilística. En la probabilística, estos elementos tienen la posibilidad conocida de ser elegida. En la no probabilística, la elección de elementos con las características de la investigación. ¿Qué quiere decir? Aquí el investigador va a elegir los elementos con las características de la investigación que está buscando, que está realizando. Entonces, ¿qué es un muestreo no probabilístico, no? Es un muestreo conveniencia, ¿no? Es una forma de muestreo donde los elementos se seleccionan con base o en juicio del investigador o experiencia del investigador, ¿no? Y aquí tiene que primar bastante la experiencia del asesor, ¿no? Y entonces entramos dentro del muestreo de la unidad de análisis. Para la ingeniería, en la mayoría de los casos, utilizamos más este tema de la unidad de análisis, ¿no? ¿Y qué es la unidad de análisis? Es un fragmento que se toma como elemento y sirve de base para la investigación. Por ejemplo, si vamos a desarrollar sistemas de naturación en edificaciones y estamos investigando esta edificación que ustedes ven al lado derecho, es representativa de las demás edificaciones que pueden haber en un determinado sector de una población. Lógicamente que no, ¿no? Entonces, por esa razón existe esta salvedad de la unidad de análisis, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Y cómo dentro de nuestra investigación podríamos plasmar respecto a la selección de nuestra unidad de análisis. Bueno, y aquí tomando el ejemplo de la misma edificación, la edificación seleccionada para la investigación se determinó mediante el método no probabilístico, definiéndose como unidad de análisis a juicio del investigador, ¿no? Bueno, entonces, esta es una manera de definir, en este caso, nuestra unidad de análisis pro muestreo no probabilístico. Y que a veces queremos tener una población y de esta población aplicarle las fórmulas estadísticas para sacar la muestra, ¿no? Y poder desarrollar la investigación. Aplica para otro tipo de investigación, por ejemplo, de repente en residuos sólidos, por ese lado, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema de los materiales. Los materiales dentro de la investigación, por ejemplo, ¿qué tipo de materiales se van a necesitar? Y lo podemos clasificar de esta manera. Materiales de campo, ustedes también pueden poner materiales de gabinete, y dentro de ellos también existen los equipos que se van a utilizar para la investigación. Bastante utilizamos el tema de las cartografías, los planos, los mapas y los software, ¿no? ¿Qué te pide un poco el asesor? Que si pones un software que definas para qué lo estás utilizando, ¿no? El AutoCAD para elaborar los planos, por ejemplo, ¿no? Y algunos me preguntan, ¿y se puede considerar las PC personales en parte del equipo? Sí, se puede considerar, pero a veces un poquito que infla el presupuesto, ¿no? Si fueran para los concursos financiados y amerita necesitar una PC personal, sí lo pueden considerar. Bueno, y dentro de los materiales de campo, todos los materiales que se necesita para desarrollar el proyecto de tesis, ¿no? O sea, tú estás documentando todo lo posible que vas a utilizar para la ejecución de la tesis. Bueno, aquí yo he documentado todo lo que ustedes ven, es parte de un proyecto de tesis de pregrado. Y esta parte de los procedimientos, ¿no? Una vez que te aprueban el plan de tesis, entonces tú dices, ¿y ahora qué hago, no? Si ya te aprobaron el plan de tesis, tienes que empezar la ejecución, ¿no? ¿Por dónde inicias? Justamente por esta etapa, ¿no? Donde dice procedimientos. Tú has documentado hasta el mínimo detalle de lo que vas a hacer una vez que te aprueban el plan de tesis o para la ejecución del plan de tesis. Esta parte de la investigación que se empieza a señalar los pasos a seguir en cada una de las técnicas, de cómo se va a hacer y cómo se va a trabajar y con quiénes se va a trabajar. O sea, debe haber un equipo, ¿no? De respaldo para hacerlo, trabajo de campo o de repente a un laboratorio, ¿no? Así como el planteamiento de los instrumentos de medición. ¿Y por qué son importantes los instrumentos de medición?
porque de ahí se genera la data primaria. ¿Y por qué es importante la data primaria? Porque es esos datos quienes van a pasar por el antiplagio y son los datos que no están citados, ¿no? Porque es fuente del autor. Y toda la información secundaria sí tiene que estar correctamente citado. ¿Y cómo se plantean los procedimientos? Bueno, se pueden hacer por fases, por etapas o otros. Por ejemplo, inicialmente cuando iniciaba una investigación lo hacía, escribía todas las etapas, todo el proceso de pre-campo, de campo, gabinete o post-campo, ¿no? Que es una forma también de estructurar los procedimientos. Y dentro de cada fase o cada etapa se debe considerar las activas actividades. Y estas fases pueden salir de los objetivos, ¿no? Para el objetivo 1, que pertenece a la fase 1, ¿cuáles serían las actividades para consolidar esta fase? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un trabajo desarrollado. En la primera fase, por ejemplo, se desarrolló un diagnóstico situacional del área de estudio. Entonces, hay que describir por actividades cómo se va a realizar este diagnóstico situacional, ¿no? Dentro de todo esto hay que considerar cómo va a intervenir el equipo de investigación y qué instrumentos se van a utilizar en cada fase, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en la fase 2, en la fase de diseño, en este caso son celdas para cubiertas vegetales, para naturación de teas. Se diseña aquí en AutoCAD o en cualquier programa cómo se va a desarrollar la etapa de instalar esta celda, ¿no? En la fase 3, por ejemplo, se considera para este caso la instalación, ¿no? Ya tienes el diseño y ahora tienes que poner en marcha la instalación. Bueno, y en la fase 4, bueno, en esta fase describimos y lo que se está haciendo es la programación, ¿no? De la estación registradora, la consola, de la consola a la PC, ¿no? Y todos los detalles para la programación y conexión o conexionado de los equipos. Y en la fase 5, claro, también igualmente en futuro, ¿no? Y en la fase 6, con los resultados obtenidos, que se propone proyectar, ¿no? Y una vez de procesar con toda esa información que tú has obtenido de tu investigación, ¿qué proyectas? ¿Qué postulas? ¿Qué propones? ¿No? Entonces se propuso naturar las azoteas del distrito de Breña para este ejemplo, ¿no? Y lo que se buscaba aquí es qué efectos tenía sobre el microclima si se proyectaba hacer los techos verdes o la naturación de azoteas en todo el distrito de Breña, ¿no? En base al piloto que se había desarrollado. Y los procedimientos para las distintas investigaciones, ¿no? Para la caracterización de residuos sólidos es distinto el proceso, ¿no? Porque primero, dentro de tu primera fase, considerarás pues un diagnóstico de la zona, de repente delimitas tu zona de estudio y después vas a hacer entrevistar a las personas. En este caso le están facilitando bolsas para que puedan ellos hacerle la entrega de sus residuos. Bueno, y ahí hay un instrumento de medición. Claro que sí, ¿no? El instrumento de medición, en este caso una balanza de 4 o más dígitos seguramente para la precisión, y después tiene que hacer la caracterización, ¿no? Bueno, y las encuestas en base a qué se desarrollan. Claro, tienen que estar ligadas con el objetivo, ¿no? Y no es que las encuestas tú las desarrollas y te vas a encuestar, ¿no? Hay que hacer unas pruebas piloto y estas tienen que ser validadas por 3 expertos. Y es lo que dice SUNEDU. ¿Y cómo se hace esta validación de las encuestas? Existen formatos de validación, ¿no? Por ejemplo, si el caso fuera residuos sólidos, hay que buscar 3 profesores o 3 especialistas profesionales en materia de residuos sólidos. Se lleva estos 2 formatos, que uno es cualitativo y otro tiene ponderaciones cualitativas, para que los especialistas validen, ¿no? ¿Y cuántas preguntas debería tener una encuesta en lo general, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar a esta parte en la cual necesitamos plasmar un cronograma. ¿Y qué va dentro de nuestro cronograma, no? Tenemos que aquí considerar el tiempo en el cual se va a ejecutar la investigación, no el tiempo en el cual nos ha demorado hacer el plan de tesis, ¿no? A veces, muchas veces confundimos esa parte, ¿no? Y consideramos a veces el tiempo en el que desarrollamos el plan de tesis más el tiempo de la ejecución del propio proyecto de tesis y la redacción. Entonces, no, el cronograma va directamente al tiempo en el cual se va a ejecutar, ¿no? ¿Qué consideraciones hay que tener en un cronograma de actividades, no? Claro, está la parte de los meses, ¿no? Y bueno, aquí está programado en 12 meses, ¿no? No le he puesto enero, febrero, marzo. ¿Por qué razón? Porque a veces uno proyecta que va a iniciar en junio y por X motivos empieza en septiembre, ¿no? O en octubre. Entonces, una salvedad en el cronograma de actividades es manejarlo así, ¿no? De esta manera. Mes 1, mes 2, mes 3, hasta donde puede durar, ¿no? Puedes proyectar hasta 6 meses de acuerdo a la ejecución de tu investigación, ¿no? Y acá en la parte de actividades hay que poner esas etapas que habías puesto dentro de tu procedimiento, ¿no? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, 5, ¿no? De acuerdo a cuántas etapas lo has distribuido, ¿no?
Y bueno, previamente, si consideras un diagnóstico, cómo se encuentra el área de estudio, antes de la intervención de la investigación, ¿no? Y bueno, posteriormente un análisis y procesamiento de datos y la redacción del informe final, hasta puedes considerar la revisión y presentación del informe tesis, ¿no? En su etapa final. Bueno, aquí yo le he puesto un mes más por si acaso, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta parte del presupuesto. A ver, la pregunta, ¿cuánto se debe fundamentar como presupuesto para una tesis de pregrado? Sí, está en base a los 5.000 soles, ¿no? Claro, pero ojo que tú has puesto 6 meses a un año de trabajo como tesista, ¿no? Y ese trabajo como tesista tiene que ser valorado. ¿Y dónde lo vamos a valorar? Aquí donde dice otros gastos, vamos a poner gastos horas hombre, ¿no? ¿Cuánto tiempo le has dedicado? Muy aparte de ello, dentro de los materiales existen materiales de escritorio, materiales propiamente del campo, ¿no? En el cual hay que fundamentar cuánto cuesta, sí, tu lapicero también, tus hojas, BOM, tus folders y todo lo que amerita hay que proyectarlo aquí, ¿no? Son costos. Y los materiales de campo, como les decía, ¿no? Pero esto a medida, etapa por etapa, ¿no? Tú le puedes sacar presupuesto interno, etapa por etapa. Tú dices, bueno, para el diagnóstico, ¿cuánto presupuesto necesito? ¿En cuánto tiempo lo voy a desarrollar? Ya, eso puedo ir avanzando, ¿no? Porque ya si pones, pues, el pretexto, no, ingeniero, no tengo presupuesto para hacer la tesis, pues, trabajaré un año y el próximo año lo hago, ¿no? Trabajas ese año y te aseguro que el próximo año no la haces, porque cada vez la responsabilidad en el hogar, en tu entorno, vas asumiéndola más, ¿no? Y el próximo año vas a tener más responsabilidades y vas a tener menos energías para poder emprender la tesis, ¿no? Mientras más antes lo hagas terminando la universidad, hay más posibilidades que lo culmines, ¿no? Dentro de los servicios, también hay servicios de transporte, claro, que se pueden poner en otros gastos, o aquí depende la naturaleza de tu presupuesto. Y aquí en el presupuesto, si va a ser para financiamiento, claro, hay que poner precio unitario, importe, ¿no? Pero cuando es para financiamiento, puedes considerar una columna más, ¿no? En el cual dices financiamiento por la institución, en este caso fuera Concitec o tu universidad, y otra columna para que dice financiamiento propio, ¿no? Por el autor, ¿no? O financiamiento personal, como se suele poner. Entonces, para un concurso dice, ya está bien, yo le voy a financiar pues con 8.000 o 15.000 o 20.000, y el autor con cuánto va a financiar. Entonces tú pones ahí que vas a poner pues tu laptop, tu calculadora científica, ¿no? ¿Qué más vas a poner? Tu cámara fotográfica y le das una valorización, ¿no? Entonces, eso los pones como financiamiento personal y el resto, materiales, equipos para el financiamiento ya por la institución propiamente, ¿no? Bueno, continuamos. En las referencias bibliográficas, bueno, aquí en las normas APA, para las citas, esta figura que ven por su lado derecho, esta ventanita, para crear fuente, y ahí pueden también referenciar, ¿no? En el estilo APA, ¿no? Y es sencillo, ¿no? Tú pones ahí referencias, crear fuente, y ves si es un libro, si es una tesis, y de acuerdo a ello te va pidiendo los datos, ¿no? Y le vas poniendo el autor, o si es autor corporativo, el título, el año, la ciudad, el editorial, y ahí ya lo tienes programado, ¿no? Pero no es la única manera. Existen varios software para hacer este tema, ¿no? Y también como existe el texto ya de referencia bibliográfica ZAPA, en el cual, por ejemplo, queremos hacer la referencia bibliográfica de un libro y el esquema es este, ¿ve? Si la fuente fuera un libro, se pone el apellido, las iniciales del autor, del nombre en este caso, ¿no? ¿Por qué hay dos acá, doble A? Porque puede tener dos nombres, ¿no? El año, se pone un punto y se empieza en mayúscula, ¿no? El título y el lugar de la publicación y la editorial finalmente, ¿no? Bueno, aquí tenemos un ejemplo y aquí tenemos un autor que tiene dos nombres, Indurian, ¿no? F.J. 2006, electrones, neutrinos y quarks, ¿no? Punto Barcelona, España, y la editorial es Crítica, ¿no? En este caso sería un libro, y cuando sería un artículo, a ver, cuando es un artículo de una revista, apellido, las iniciales de los nombres, el año, punto igual, el título, nombre de la revista, número de volumen, página inicial y página final, ¿no? Y entonces tenemos aquí un ejemplo, en este caso, dos autores, y hay un apellido compuesto, ¿no? Marín Agudelio, dice, ¿no? Y Fernández M, ¿no? 1978, adaptación, interacción y comunicación en el recién nacido.
Psicología educativa, la página inicial 12. Listo. Cuando es una tesis, y esto es lo más recurrente, ¿no? Entre los artículos de investigación y la revista, las tesis están a texto completo, el apellido inicial del nombre, el año, el título del trabajo y título al que se opta, puede ser para optar el título de maestría o el título de ingeniería ambiental, ¿no? En qué facultad se desarrolló, qué universidad, la ciudad y el país, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? A ver, dice. Hoyos, coma, la inicial de su nombre, 1992, punto, desarrollo evolutivo del hombre, un punto, trabajo de pregrado para optar el título, de, en este caso de psicología, la facultad donde pertenece y la universidad, ¿no? La Universidad Politécnica Boliviana de Medellín, Colombia, ¿no? Para este caso. ¿Y qué pasa si es la fuente de internet, ¿no? Bueno, igualmente, apellido, el nombre, año, título del trabajo y extraído el día del mes y el año, ¿no? Desde la dirección electrónica. Esta es una forma de citar también. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo y finalmente le pones desde qué fuente de la web se ha recuperado ese documento. Bien, tenemos aquí la matriz de consistencia y este es el que consolida toda la parte metodológica de un plan o un proyecto de tesis, ¿no? Empezamos por el problema principal o el problema general, luego tenemos los problemas secundarios y los objetivos igualmente, ¿no? Formulas tu objetivo general mediante las formulitas, el objetivo específico. Si has formulado 4 problemas secundarios, lógicamente tienes que tener tus 4 objetivos específicos, ¿no? Igualmente para la hipótesis general, ¿no? Planteas la principal y después las específicas. Hay que considerar dentro de estas 3 partes algo importante, ¿no? Que en todas se mantienen las 2 variables para este diseño metodológico que estamos desarrollando, y en esta parte de variables sí hay que ponerle indicadores, ¿ya? Las variables, los indicadores tienen que ser medibles. Toda esa parte del método, qué diseño tiene la investigación, qué tipo es la investigación y qué nivel, ¿no? Qué nivel tiene la investigación y pues poner en algunos población y muestra o en algunos casos solamente la unidad de análisis, ¿no? Como amerita, ¿no? Listo, aquí hay una frase que dice, el investigador debe controlar la investigación en todo momento. Sí, es verdad, a veces nosotros nos involucramos tanto en la investigación que han pasado tantos meses que a veces perdimos el sentido, la orientación de nuestra investigación y caemos en el limbo. Bueno, a veces no sabemos en qué parte de la investigación nos encontramos, ¿no? Y hacia dónde estamos yendo. Incluso empezamos a dudar de lo que hemos planteado, ¿no? Y ahí va el tema de que muchos dicen, no, mejor hago otra investigación, ya me perdí, ¿no? Y no, esta investigación no me conviene. Mi compañero está haciendo una investigación mucho más sencilla, ¿no? Voy a cambiar de tema, ¿no? Y hay muchos que se desaniman en el proceso, ¿no? Y es bastante frecuente, ¿no? Pero, o sea, un buen plan de tesis planteado al inicio, bien formulado, proyectado, tomando todas las consideraciones para que sea ejecutable en las condiciones en las que te encuentras, va a tener bastante probabilidad de éxito que sea desarrollado, ¿no? Porque planes de tesis, pues de repente la formulas en 15 días, ¿no? Y que sea ejecutable es otra cosa, ¿no? Porque como le decía a un inicio, ¿no? Tú en tu plan de tesis puedes prometer que vas a hacer pues, 20, 30 mediciones y vas a salir a campo una infinidad de veces y vas a buscar información retrospectiva de repente de 20, 30 años sobre precipitaciones, caudales de tal cuenca, ¿no? Al final no encuentras ni de 10 años y entonces tu proyecto de tesis de repente se cae, ¿no? En el camino, ¿no? Es importante tener el control y es importante que el plan de tesis esté bien fundamentado. Bueno, aquí hay un mapa metodológico. Listo, entonces la formulación del problema nosotros hemos seguido de esta manera, ¿no? Hemos hecho una principal y después un problema específico para cada uno y hemos trabajado con 3 y el objetivo general igual, ¿no? Va relacionado al primer problema secundario o específico y ahí generamos el objetivo específico. De esa manera, para el objetivo, para la hipótesis general y los procedimientos, como le decían, salían de cada objetivo, ¿no? Para el primer objetivo le puedes hacer un procedimiento o lo puedes disgregar en subprocedimientos, ¿no? Y dentro de cada uno las actividades, ¿no? Para que no te pierdas, ¿no? Ya si tienes los procedimientos por cada objetivo, entonces vas a tener resultados por cada procedimiento, ¿no? Claro, pueden haber procedimientos secundarios, ¿no? Pero el procedimiento principal, los procedimientos principales, deben responder a los objetivos específicos. Entonces,
Tienes los resultados de acuerdo a tus objetivos y procedimientos y tienes tus conclusiones. Entonces, hay 3 conclusiones que han derivado de 3 objetivos de la investigación, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos, pues, investigaciones hechas con 3 o 4 objetivos y tienen 8, 9 o 10 conclusiones, ¿no? Entonces, metodológicamente, hay que construir esta cadena, ¿no? ¿Y qué pasa si aquí cambias o haces una modificación de una variable, ¿no? Entonces, para la parte metodológica empieza a cambiar, ¿no? Como una reacción en cadena, ¿no? Hasta las conclusiones, ¿no? Claro, por eso es importante definir muy bien tus variables, ¿no? Dentro del planteamiento del problema. Listo. Bueno, estamos con este tema de las asesorías de tesis. Una buena etapa en el cual puedes iniciar a desarrollar tu tesis es cuando estés en tercer o cuarto año, ¿no? ¿Por qué? Puedes postular a los concursos de financiamiento, ¿no? Que existen. Ahora hay mucho más, ¿no? Bueno, ¿cuántos asesores debería tener un tesista, ¿no? Bueno, la universidad te designa un asesor, que es el asesor formal, el cual va a dar seguimiento a tu proyecto de tesis, después a la ejecución y al informe, y es el que firma los documentos habidos y por haber, ¿no? En ese proceso administrativo que uno tiene que pasar. Ya, pero muchas veces este asesor que te designa la universidad no es especialista en el tema que tú estás desarrollando. Entonces lo que tú tienes que hacer es buscar un especialista en el tema, o sea, puede ser otro profesor, ¿no? O otro profesional dentro de la universidad o fuera de la universidad, el que te puede ayudar, ¿no? En ese tema de la especialidad. Entonces ya vas complementando la parte deficiente. Y hay un tercer asesor que es la parte del asesor metodológico, ¿no? Que también puede ser interno de tu universidad o externo, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando ahora con SUNEDU? Anteriormente, primero te designaban el asesor y él te acompañaba para que elabores el plan de tesis, ¿no? Ahora en la actualidad, tú haces el plan de tesis, ¿no? Tú elaboras tu proyecto de tesis, lo presentas a mesa de partes y ahí recién te asignan un asesor. Es la nueva modalidad que han puesto. Bueno, para posgrado ya estaba de esa manera, ¿no? Ahora, entonces, para que tú elabores un plan de tesis, de alguna manera tienes que apoyarte en algunos profesores de la especialidad de la que tú estás desarrollando, ¿no? Y por ahí, si buscas asesores externos, estamos nosotros, que somos del grupo Enviro Evolution, que también recibimos algunos tesistas para que hagan una pasantía en la consultora de investigación ambiental. Dentro de la pasantía pueden utilizar algunos espacios de la consultora para desarrollar su parte experimental, ¿no? Se amerita el lugar. Si es trabajos de campo, entonces pueden desarrollar todo su trabajo de gabinete antes de salir a campo y hacer su redacción también de las instalaciones, en este caso la consultora, ¿no? Y externamente también brindamos asesorías personalizadas a los que solicitan y cualquier solicitud lo hacen por medio del correo enviroevolution@gmail.com, el cual está monitoreado por el equipo, ¿no? Y ellos les programan una hora, una fecha, me pasan la voz a mí y los atendemos, ¿no? Listo. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches.